Buenas tardes, mi nombre es Edgar Andrés Flores Trejo, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, la Ingeniería en Energías Renovables. Este trabajo es de la materia Termodinámica 1, impartida por el docente Francisco Javier Sexic. Esta actividad es de la unidad 3 y se llama Iniciando con la aplicación de modelos. Ok, como introducción, en esta actividad estudiamos temas de gran relevancia para la termodinámica, tal como motores de combustión interna, motores de combustión externa, ciclo de Rankine, ciclo Carnot, refrigeradores, bombas de calor. En esta actividad se ve de manera práctica las principales aplicaciones de la termodinámica, pasando de motores de combustión externa y sus diversas aplicaciones, desde locomotoras, aires acondicionados, maquinaria pesada e incluso las aplicaciones actuales, como la generación de energía eléctrica en plantas termoeléctricas. Por su parte, las aplicaciones son más amplias en motores de combustión interna, que utilizan ya sea gasolina, combustóleo o turbocina en el caso de los aviones. A continuación veremos el detalle de esta actividad. ¿Qué es una máquina térmica? Es un dispositivo que convierte el calor en trabajo mecánico. Utiliza un fluido de trabajo que experimenta una serie de cambios termodinámicos. Este tipo de máquinas son fundamentales en diversas aplicaciones como la generación de energía, propulsión de vehículos o la refrigeración. Yo escogí el motor de combustión externa, o EC. Este es un tipo de motor térmico en el que el proceso de combustión se realiza fuera de la cámara de trabajo del motor, como podemos observar en esta imagen. La fuente de calor está separada del flujo de trabajo, como lo podemos ver en esta manera. El calor generado por la combustión se utiliza para calentar un fluido de trabajo, el cual hace que se mueva, en este caso, un pistón y a su vez esta rueda. Y luego se expande y se realiza el trabajo mecánico, es decir, cuando se calienta se evapora y esa evaporización hace que se expanda. Como bien sabemos, el principal elemento que se utiliza es el agua, que se puede expandir al evaporarse hasta 1700 metros cúbicos en relación a 1 litro de agua. El proceso de motor de combustión externa en una planta termoeléctrica. El combustible se quema en una caldera o fuente externa, como podemos observar en esta parte de la imagen. Se calienta el fluido, el calor de la combustión se transmite al fluido de trabajo, el cual es normalmente agua. En esta sección podemos observar toda esta tubería está llena de agua y al calentarse va a generar una expansión de fluido, es decir, va a generar vapor a alta presión, el cual se va a expandir y va a impulsar un turbogenerador de esta parte. Se expande y va a hacer que se mueva este turbogenerador. Y a su vez, de esta manera, el turbogenerador al girar va a generar energía eléctrica, que es la que podemos ya consumir en nuestros hogares. Posteriormente, el vapor va a pasar a una torre de refrigeración en donde va a disminuir su temperatura hasta que logre condensarse y volverse agua nuevamente para empezar el ciclo de nuevo en los calentadores y volverse a calentar, generar vapor y tener el ciclo nuevamente. ¿Ok? Ahora veremos un diagrama de ciclo. Yo lo puse en un diagrama de ciclo de Carnot. Como podemos observar, esta gráfica nos muestra la presión del lado en el eje de las Y y el volumen en el eje de las X. Como podemos observar, el primer proceso es del punto 1 al punto 2, en el que se presenta una expansión isotérmica, es decir, la temperatura es constante y a temperatura alta. ¿Qué pasa? En esta fase, en esta sección se está calentando el agua y se está evaporando, por eso el volumen crece, se expande, lo que platicábamos hace unos momentos, a 1700 veces se expande el agua. Ok, ahora el proceso 2
que viene del punto 2, de este punto 2 al punto 3, es una expansión adiabática, es decir, no hay intercambio de calor y la temperatura va decreciendo. Como podemos observar, pasa de la temperatura 1 a la temperatura 2, pero va disminuyendo hasta la temperatura fría. El siguiente paso es el proceso del punto 3 al punto 4, en el cual se tiene una compresión isotérmica, es decir, a temperatura constante, a temperatura baja, que regresamos de la temperatura 1 a la temperatura 2, bajó la temperatura. Esto hace que en el caso del vapor se enfríe y entonces se empieza a condensar y por eso el volumen disminuye, ¿ok? Y finalmente tenemos el proceso 4, que va del punto 4 al 1, que es la comprensión adiabática. No hay intercambio de calor y la temperatura se mantiene constante. Bien, ahora veremos cómo se ve. Y bueno, toda esta área que vemos aquí es la que nos permite tener trabajo, W, que es el trabajo, que es el punto en el que se tiene la expansión de nuestra agua. Cuando se convierte en vapor, se expande. Ahora bien, como podemos observar en esta imagen, esta parte es en donde se calienta. Aquí estaría nuestra fuente de calor. ¿Sale? Es que se calienta el agua y en que se convierte en vapor. Y ese vapor genera trabajo moviendo nuestra turbina, que al final de cuentas va a bajar de temperatura y va a dejar de expandirse para volverse a convertir en agua y empezar el ciclo nuevamente. Ok, ahora como ejemplos de aplicaciones industriales tenemos en centrales eléctricas que utilizan vapor para generar energía eléctrica, ingenios azucareros que utilizan el vapor para impulsar maquinarias de los ingenios, extracción de jugo, evaporación y cristalización de los azúcares. En la industria de producción de cemento se utiliza vapor para generar energía eléctrica, mantener temperatura de hornos, secado de materiales y funcionamiento de los molinos. Por su parte, en la extracción de petróleo se genera la energía eléctrica para utilizar las bombas, compresores para mover fluidos, para destilación, para craqueo. Ejemplos más cotidianos de lo que yo escogí, que fue el motor de combustión externa, tenemos la calefacción en los hogares, los barcos que se mueven mediante vapor, locomotoras a vapor, tractores a vapor, furgones a vapor, maquinaria pesada a vapor. Ahora, ¿cuál es el impacto del aumento de la entropía en la eficiencia del ciclo de motores de combustión externa? El aumento de la entropía en motores de combustión externa, como en cualquier sistema del ciclo, es la relación entre el trabajo útil obtenido y la energía total consumida, y el aumento de la entropía significa una pérdida de energía disponible para el trabajo. ¿Cómo se representa? Como una pérdida de energía útil. La entropía es una medida del desorden molecular y la energía disponible para realizar un trabajo. Un aumento de la entropía significa que una mayor cantidad de energía se convierte en energía desordenada, es decir, calor, el cual se pierde y no puede ser aprovechado para realizar trabajo. Otro aspecto es la disminución de la eficiencia. La eficiencia del motor de combustión externa se reduce porque la energía que se convierte en calor debido al aumento de la entropía se pierde en lugar de ser utilizada para producir trabajo. A su vez, la irreversibilidad de los procesos. En los procesos termodinámicos reales, la entropía siempre aumenta. Esto significa que los procesos son irreversibles y una parte de la energía se pierde como calor debido a la fricción, la conducción del calor y otros factores que aumentan el desorden molecular. Cuarto punto, la minimización de la producción de entropía, que este es un punto a mejorar. Para mejorar la eficiencia es fundamental minimizar la producción de entropía en el ciclo. Esto implica reducir la fricción, mejorar la eficiencia del intercambio de calor y en general optimizar los procesos termodinámicos. Y finalmente, la relevancia de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía en un sistema aislado siempre aumenta o se mantiene constante en procesos reversibles. Este principio explica por qué los motores termodinámicos
reales nunca alcanzan la eficiencia máxima teórica de los motores ideales. Muchas gracias.